organización porque vamos coyunturalmente a esas organizaciones cuando hay el evento a nivel internacional. Entonces lo hacemos definitivamente. Me parece interesante la idea que se ha propuesto acá de los peruanos del Parlamento andino, porque la verdad es que no tengo idea qué es lo que hacen. O sea, creo que tampoco voy a negar que hagan absolutamente nada tampoco, pero creo que es bien ocioso tenerlos ahí, podríamos incorporarlos y el Congreso nombrar a los representantes en el exterior que pueden entusiasmar la idea del viaje, pero el trabajo operativo es bien fuerte, porque la capacidad de darse abasto es casi imposible. En Rusia hay peruanos en el exterior, en Japón, en la China, en el Asia hay peruanos en el exterior. ¿Cómo sería el reparto de esta situación, el costo que va a conllevar esta situación? O sea, y otra cosa bien importante que creo que hay que tener en cuenta por sobre todo, los peruanos exteriores se clasifican en 3 niveles sociales, el A, el B y el C. Los peruanos del nivel A no nos necesitan para nada a nosotros, absolutamente gente que es muy acomodada, económica y socialmente y muy vinculada al país, al Perú inclusive. Los peruanos en clase B son estas juntas de peruanos que están en el exterior que se mueven permanentemente con la Cancillería para formar estas juntas de peruanos en el exterior. Y lo más importante y que nadie tiene en cuenta es la población vulnerable, que son el nivel C, y eso no los representa absolutamente nadie y es la mayoría de peruanos. Esta junta, que no me acuerdo no me acuerdo el nombre de esta junta de peruanos que están afuera, que promueven mucho la representación en el exterior, no conocen a los peruanos que son ilegales, que es la mayoría. Y los peruanos ilegales, en su mayoría, váyanse atrás de la Casa Rosada, nomás en Argentina, o váyanse al Parlamento chileno. Van a ver simplemente la cantidad de peruanos que están ahí, informales, ilegales, y que no tienen idea quién los representa o quiénes son las juntas de esos peruanos que promueven esta situación, que son peruanos más o menos acomodados, son personas peruanos que han ido a luchar la vida afuera y que han logrado un posicionamiento económico y social en esos sitios. Entonces se mantienen con sus propios negocios de transporte público o de bodegas, cadena de bodegas. Pero los preocupantes, que no los representa absolutamente nadie porque son la mayoría y son montones que están por todas partes, son la población vulnerable en el extranjero, que es la población que es ilegal, que es la mayoritaria y que no tiene idea de qué es lo que pasa con la representación. Entonces, esa es un poco la cuestión, como ya se verá nuevamente en el debate, pero creo que hay que tener en cuenta esa situación. Toda la parte operativa, que implica la parte económica para invertir esto de acá, se limita muchísimo porque los peruanos exteriores solo se preocuparían de los peruanos exterior, pero no estarían presentes en un debate nacional porque están dedicados a otra cosa, pero estarían en este Parlamento. Y considerar la distancia que hay a cada país, no solamente pues estamos hablando de Argentina o Miami, a ver qué pasa pues, con Europa, qué pasa con la China, con Japón, qué pasa con los peruanos en Australia, en Turquía. La parte operativa de esta movilización es inmensa. Tendrá que trabajarlo a nivel de internet, de redes, de correo electrónico, porque económicamente va a ser extremadamente costoso poderlo mantener. Opinión personal, no involucra a la bancada para nada. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Javier Velázquez, por favor. Presidente, yo apoyo la iniciativa, pero creo que los autores del proyecto parece que cometen un error en el enfoque. El problema de la representación, mejor dicho, de la crisis de representación de la política, no es en el Perú, es en el mundo entero. Y yo me alineo en la posición que ha planteado Mauricio. O sea, hay un error de confundir el modelo de elección, el modelo electoral, con el sistema de representación. No es verdad que el sistema de representación esté circunscrito al derecho a ser elegido y elegir. ¿Quién dice eso? Leamos bien la Constitución. El derecho a participar en los asuntos públicos del país y que se canaliza a través de la actividad política concede un conjunto de derechos que no están constreñidos ni restringidos por una cuestión de carácter geográfica. El derecho a presentar una iniciativa legislativa, el derecho a la revocatoria, el derecho a la rendición de cuentas, son lo que le dan contenido a la participación en los asuntos públicos y en la vida política del país. Entonces, yo creo, Presidenta, que la gran discusión que debe promover la Comisión de Constitución es analizar por qué razones tenemos esta crisis de representación. A mí me parece que en el contexto en el cual se da ahora,
de plantear un distrito electoral, y ese es el reconocimiento de que el problema no es de representación, supuestamente el que se quiere enfrentar, sino electoral. Vayamos a crear un nuevo distrito electoral sobre la base de este sistema de representación que está agotado y deslegitimado por dos razones que ha expresado Mauricio. El tema de la subrepresentación, somos 130 parlamentarios para más de 32 millones de habitantes, y segundo es que los intereses que ahora supuestamente decimos representar se vuelven difusos, porque el peruano en el exterior, bajo el mandato del artículo 90 de la Constitución, representa a la nación. O sea, no solamente va a ver sus asuntos en el exterior, sino va a opinar sobre lo que pasa en Yunguyo, en Puno. Y comenzaremos a exigir y a decirle por qué él no conoce los asuntos de esa zona. Entonces, el tema es de representación, seamos sensatos. Yo estoy de acuerdo, apoyaría en la medida que produzcamos primero un debate sobre la crisis de representación. Algunos estudiosos ya un poco más profundos dicen que creado este sistema global económico, el mundo, la sociedad no ha creado un sistema político que lo sustente. Por eso es que en la mayoría de los países que supuestamente habían democracias consolidadas como Francia, ¿no?, aparecen, de la noche a la mañana aparecen propuestas electorales que han terminado poniendo a un costado a las dos fuerzas políticas más importantes que ha tenido Francia. Entonces, Presidenta, yo creo que el tema va por ahí. El tema va por analizar las causas del sistema de representación. Este país, en su constitución histórica, ha tenido siempre una orientación por consolidar a través de su representación el criterio unitario que somos como Estado, como lo establece el artículo 41 de la Constitución. Entonces, esa es una discusión que se tiene que dar, y yo no creo que sea el problema de la representación, yo no creo en la minusvalía política de los peruanos. Todos tenemos iguales derechos, y me parece bien que los que están en el exterior, los que remesan recursos al país para sostener sus familias en base a sus proyectos de vida, tuvieron la necesidad de estar, de vivir, de hacer su proyecto fuera del país, deban tener un asiento, un escaño en el Parlamento. Pero creo que eso no es la solución, porque pone hasta en propia cuestión la propia ley que se pretende modificar, porque el dictamen dice se puede modificar a través de una ley que ha distribuido la representación a través de unidades geográficas del país, pero este distrito electoral cuestionaría ese concepto. Por eso, Presidente, creo que tenemos que ir a lo de fondo, al tema del sistema de representación, de tal manera, Presidenta, de que en su momento vamos a apoyar esta iniciativa legislativa, pero me temo que no hay un criterio racional para abordar un tema más profundo que la Comisión de Constitución no debe resistirse a discutir: la crisis del sistema de representación. Eso es el tema que nos debe convocar a debatir. Y en esa discusión y en esa propuesta de solución, claro que tienen que estar los peruanos en el exterior. Pero repito, ni siquiera podría llamarse ese distrito de peruanos en el exterior, porque de acuerdo al artículo 90, si no lo modificamos, van a tener una representación de carácter nacional. Ellos no van a ver asuntos del exterior solamente, sino van a tener, tan igual que el congresista autor del proyecto y de los proyectos, van a tener también la representación de nuestros intereses geográficamente internos. Entonces, por ahí creo que va el tema, los que yo he participado en muchos debates en el exterior sobre este tipo de representación. A pesar de las complejidades de las que ha planteado la congresista Alcorta, creo que debe participar, pero no lo circunscribamos a que la minusvalía de representación está por el hecho de que pueden elegir no ser elegidos. No, porque el sistema de representación
incorpora un conjunto de derechos que son tan o más importantes que los que se pretende legislar a través de esta iniciativa. Por eso que vamos a votar a favor en su momento, cuando se haga esta discusión, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, Presidenta. Creo que sería importante que logremos entrar a este debate de manera integral, digamos. Nos trae usted un predictamen sobre el tema de peruanos en el exterior. Nosotros estamos de acuerdo. El congresista Pacori, que es parte del bloque del Nuevo Perú, él ha presentado un proyecto de ley que recoge además un trabajo que se ha hecho precisamente con residentes en el exterior que vienen reclamando la necesidad de tener una participación activa dentro de nuestro Parlamento. Y eso es algo que tenemos que hacer y es algo hacia lo que tenemos que avanzar. Y creo que es un compromiso que muchas fuerzas políticas hemos hecho. Sin embargo, Presidenta, creo que parte del debate está señalando que no vamos a terminar de resolver el problema creando un distrito electoral. Hay varios temas adicionales que resolver. Por un lado, en materia de representación, y creo que sería interesante que en esta comisión entremos ya a discutir si es que vamos a tener 2 cámaras o no, es decir, si vamos a recuperar la existencia de un Senado en el Perú o no lo vamos a hacer, y si vamos a ampliar o no vamos a ampliar la representación, como ha planteado también el congresista Müller, es decir, de qué manera vamos a entrar a la discusión sobre la mejora de la representación y del debate político, Presidenta, porque parte del problema serio que tenemos es que sí, pues tenemos un Congreso que prácticamente no debate lo que debiera debatir, que aprueba las cosas de la noche a la mañana, que después tenemos 1000 problemas porque no tenemos ningunos filtros adicionales y que ya está demostrando los límites de tener una única Cámara. Y por otro lado, tenemos el problema de los residentes en el exterior que no se acaba con el distrito electoral. Insisto, nosotros vamos a votar a favor, estamos de acuerdo, el congresista Pacori ha presentado la iniciativa que nosotros respaldamos, pero adicionalmente hay un conjunto de medidas necesarias a discutir. ¿Se limita al hecho de tener una representación? No, hay que repensar el rol de los consulados. Una cosa que se discutió en la campaña electoral y ojalá el presidente Kuczynski lo haga, era rediscutir si es que en nuestra Ministerio de Relaciones Exteriores vamos a pasar a tener o no un viceministerio de la movilidad y que tiene que ver con un equipo especial trabajando para los peruanos en el exterior. Es una vergüenza cuando nosotros viajamos a distintos lugares y encontramos consulados de Ecuador o consulados de México que brindan un conjunto de servicios para los peruanos en el exterior que el consulado peruano no brinda. Los consulados peruanos básicamente sirven como espacios protocolares, pero no como espacio de defensa de los derechos de los peruanos en el exterior. Entonces, tenemos un conjunto de tareas que ojalá podamos discutir y abordar de manera integral, así como también la revisión de la ley de retorno, pero eso es un tema que no debatiremos aquí en la comisión. Gracias, señora. Gracias, congresista Glave. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, Presidenta. Yo solamente quería hacer una breve acotación. Según la fórmula que se está discutiendo, en la que se modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones y considerando además parte de esta discusión sobre la sur... A ver, Presidenta, si me... Presidenta, lo que estaba refiriendo es, estamos discutiendo que tenemos en el Perú un problema de subrepresentación específica y particularmente en el caso de Lima. Bajo la fórmula que estamos discutiendo en la modificación del artículo 21, Lima, en donde actualmente tiene 36 representantes, pasaría a tener 32 bajo esta fórmula que se está discutiendo. En consecuencia, al problema ya existente de la subrepresentación, estaríamos agudizándolo aún más porque le estaríamos quitando, vamos a decir así, 4 representantes para su elección específicamente de representación de peruanos en el exterior. Por eso, sí, me pide una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Es que hay que debatir, es un parlamento y sería importante que los colegas lo entiendan. Lo que dice el congresista Violeta es verdad, reduciríamos el número de representantes de Lima, pero hoy es Lima y peruanos en el exterior. Entonces, en teoría, los 36 representantes no representamos únicamente a Lima, representamos a Lima y a los peruanos en el exterior. Y por tanto, los votos que nosotros recibimos, congresistas, son de quienes viven en Lima y quienes viven en el exterior, que votan
por el distrito electoral de Lima Metropolitana. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos peruanos en el exterior, que como se ha dicho, significan un número muy importante, millones de peruanos en el exterior, que votan por los representantes de Lima, es decir, la carga electoral que tenemos es esa, pero no tienen posibilidad de tener representación directa. Entonces, creo que es un tema que también habría que debatir, porque el voto que nosotros recibimos no es solamente el voto de quienes viven en Lima Metropolitana. Gracias, congresista Violeta, por la interrupción. Congresista Violeta, para que culmine. Completamente de acuerdo con la congresista Glave. Lo que estaba haciendo la acotación es en el sentido de cómo se manejan las cifras en relación a Lima respecto de otras regiones, ¿no es cierto? Madre de Dios o Cerro de Pasco o Moquegua, en relación a la proporción que supone en el caso de Lima la población electoral y lo que va a suponer la población de peruanos en el exterior. En consecuencia, lo que quería dejar sentado era que bajo esta fórmula, en el caso de Lima Metropolitana específicamente, esto supondría una reducción en términos de representaciones de 36 a 32. Gracias, congresista Violeta. En el 5.8 tenemos el predictamen del proyecto de ley 1329 y considerando que hemos tenido un amplio debate, hemos escuchado a varios de los proponentes, vamos a postergar la aprobación de este dictamen para la próxima sesión porque hay varios temas que podrían ser incluidos respecto al proyecto de ley. Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. (5.8) Predictamen recaído en el proyecto de ley 1329 que promueve organizaciones políticas representativas de carácter permanente. Señores congresistas, en esta oportunidad presentamos el predictamen recaído en el proyecto de ley 1329 presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso, iniciativa de la señora congresista Marisol Espinosa Cruz, que propone modificar el artículo 35 de la Constitución Política del Perú, con el objeto de a. que el ejercicio del derecho a ser elegido de manera asociada se lleve a cabo solo a través de partidos políticos, es decir, organizaciones políticas de alcance nacional. Ello a través de la eliminación de la referencia al término movimientos, con lo que se suprimirían tanto los movimientos regionales como las organizaciones políticas locales. Y b, disponer que la elección de candidatos a cargo popular se rija por normas de democracia interna con la intervención de la OMPE. Con relación a la eliminación del término movimientos y en consecuencia el ejercicio del derecho a ser elegido se produzca solo a través de partidos políticos, consideramos que se trata de una medida un tanto desproporcionada. Entre los argumentos que podemos exponer, los movimientos regionales, al igual que los partidos políticos, tienen, congresistas, por favor, eviten el diálogo. Tienen vocación de permanencia en el tiempo. B, los movimientos regionales también están obligados a cumplir las normas de democracia interna. C, los partidos políticos no se encuentran obligados a tener presencia en todas las regiones. Tan es así que no se exige ni para constituirse ni para conservar la inscripción que cuenten con comités partidarios en todas las regiones del país. De otro lado, con relación a la propuesta que los procesos de elecciones de candidatos a cargos públicos representativos se haga a través de democracia interna, tampoco consideramos necesaria su incorporación en el texto constitucional, toda vez que las organizaciones políticas, para cautelar su funcionamiento democrático, también deben llevar a cabo procesos de democracia interna para la elección de cargos directivos. Asimismo, la propuesta de intervención de la OMPE en dichos procesos de elección de candidatos consideramos que tampoco resulta necesaria, debido a que los procesos de reforma constitucional son agravados, por lo que un cambio urgente del marco constitucional requeriría tiempo y un alto grado de consenso. Si las normas legales deben tener vocación de permanencia en el tiempo, es decir, no deben ser modificadas constantemente, con mayor razón la Constitución Política del Perú. La OMPE, congresistas, congresista Velázquez, si podrían tomar atención al dictamen. Gracias. Después, cuando es la fase de discusión. Gracias. La OMPE es solo uno de los organismos que integra el sistema electoral, por lo que podría disponerse en su momento que ya no sea este, sino otro u otros organismos del sistema los que intervengan. Y de la forma de intervención de la OMPE podrá cambiar, ya que su intervención se podría dar en forma asistencial, facultativa u obligatoria. En consecuencia, la intervención de los organismos electorales en los procesos de democracia interna
deben definirse en una norma con rango de ley y no en la Constitución Política del Perú. Sin perjuicio de lo expuesto, no es posible desconocer el trasfondo de la finalidad objetiva que persigue la iniciativa legislativa en materia de dictamen: eliminar las organizaciones políticas de alcance temporal, impidiendo la fragmentación y atomización de la democracia representativa, combatiendo la posibilidad de que las organizaciones políticas sean vistas única y exclusivamente como trampolines o plataformas para acceder a un cargo público. Bajo este marco, consideramos que dicha finalidad objetiva de la iniciativa legislativa se satisface y cumple con la eliminación de las organizaciones políticas locales. Recordemos que las organizaciones políticas locales se cancelan de oficio luego de concluido el proceso electoral, sea que hayan ganado o no alguna elección. Recordemos que las organizaciones políticas locales no tienen el deber de cumplir las normas sobre democracia interna. Recordemos también que, considerando los tiempos que toman los procedimientos de investigación, control y sanción por infracción de las normas sobre financiamiento, estas se impondrían cuando las organizaciones políticas locales ni siquiera existirían. Recordemos que la representatividad de las organizaciones políticas locales es cada vez menos conforme se vienen llevando a cabo los procesos electorales. Debemos considerar también que los fines y objetivos de las organizaciones políticas en general no se agotan en los procesos electorales, porque lo que no se debe crear con el único objetivo de convertirse en una maquinaria electoral o vientres de alquiler. Las organizaciones políticas esencialmente se erigen en la plataforma que permite forjar una opinión institucionalizada y colectiva sobre un asunto de interés público. Son una herramienta importante para la expresión de voluntad popular y evitar la dispersión y pluralismo de intereses particulares, ello en aras del interés público. Atendiendo a ello, consideramos que la supresión de las organizaciones políticas locales no solo cumple con la finalidad perseguida por la iniciativa legislativa en materia de dictamen, sino que también resulta una medida proporcional y en consecuencia válida y constitucional. No se impide la creación de todo tipo de asociaciones de alcance local, ni siquiera se prohíbe la creación de asociaciones que pudieran tener fines similares a los que persiguen las organizaciones políticas locales, a excepción de la concurrencia en procesos electorales. Tampoco se prohíbe que se puedan llevar a cabo alianzas estratégicas o de facto entre asociaciones locales y movimientos regionales y partidos políticos. El permitir organizaciones políticas locales con carácter permanente, lejos de elegirse en una medida alternativa, se convertiría en una medida contraproducente porque promovería la atomización y fragmentación que socava finalmente la representatividad y por ende la gobernabilidad. Para que se lleve a cabo procesos de construcción de consensos y de tomas de decisiones públicas, requerimos de interlocutores válidos, lo que supone que cuenten con un mínimo nivel de representatividad y desde luego que no sean muchos y se encuentren debidamente organizados. Para que se lleven a cabo dichos procesos y no se atente contra la gobernabilidad y estabilidad de una circunscripción local, se establece que existe un vínculo entre las autoridades representativas, alcaldes y regidores y organizaciones que les respalden durante todo el periodo de mandato representativo, que son precisamente los partidos políticos y los movimientos regionales como organizaciones que sí tendrían vocación de permanencia. Por todo lo expuesto, ponemos a consideración el presente predictamen, pidiéndole a los señores congresistas que deseen intervenir. Congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Yo tengo dos preocupaciones. Una primero más de forma sobre el debate. Entendí, presidenta, que como compromiso suyo íbamos a tener una especie de agenda o cronograma de cómo íbamos a abordar el debate de reforma electoral. Y esto es un debate de reforma electoral parcial. Entonces, volvemos sobre la lógica de debates electorales parciales, porque necesitamos pensar de manera integral cómo queremos abordar la representación y cómo queremos abordar el debate de la reforma electoral. Y acá volvemos a traer un debate sobre un elemento puntual dentro de esta discusión. Me pide una interrupción la congresista Aramayo. Muchas gracias, congresista Glave. Presidenta, creo que no estuvo en la sesión la congresista Glave, la que usted como presidenta manifestó que se iba a hacer un debate completo, pero íbamos a priorizar lo urgente respecto a lo importante.
Entonces yo quisiera convocar la atención en esta primera sesión, usted hizo referencia a este tema y quizás sí exhortaría que tengamos una aproximación al orden de los temas, porque nuestra obligación es estar acá en la Comisión de Constitución. Gracias, congresista Glave. Gracias, congresista Aramayo. Presidenta, siguiendo Perdóneme, precisamente... congresista Glave, para completar la También idea me pide una interrupción usted, entonces. No, le quería hacer un comentario antes de que concluya. En la primera sesión, como bien lo ha señalado la congresista Aramayo, nosotros hemos aprobado, yo he sometido al Pleno de la Comisión una serie de temas en mi calidad de presidente de la Comisión. Entiendo que usted no estuvo, la congresista Aramayo le está informando y le pido, por favor, que nos aboquemos al dictamen que he puesto a consideración. Gracias. Señora, usted planteó que iban a haber un conjunto de temas urgentes y que iban a haber algunos temas de debate de fondo. Este es un tema de debate de fondo, Presidenta, y que tiene que ver con la integralidad de la reforma electoral. Y que algunos lo que estamos pidiendo es que ante la opinión pública tengamos claridad de cómo se va a abordar el debate de la reforma electoral. ¿Por qué eso lo digo, Presidenta? Porque acá, nuevamente, y parte del problema que tenemos, es que se pretende discutir un tema puntual, y es si participan movimientos locales o no participan movimientos locales. Pero este debate debe incluir 3 discusiones. 1, los movimientos regionales en su proceso de elección interna, ¿van a tener la participación activa de los movimientos, de los órganos jurisdiccionales o no? ¿La OMPE y el jurado van a participar activamente en la definición de estas elecciones internas en los movimientos regionales? Ese es un tema de debate, Presidenta. Segundo punto, acá se copia nuevamente el tema de lo que ha sido una barrera de acceso, que es el porcentaje de firmas. Nuevamente, en el caso de los movimientos regionales, ¿hay una garantía de solidez de los movimientos regionales porque se les pide el 5% del padrón electoral regional? ¿Eso va a garantizar que tengamos movimientos regionales sólidos en los territorios? Entonces, acá hay un debate de fondo. El debate de fondo es cómo garantizamos que hayan organizaciones políticas sólidas de debate en los territorios, en articulación o no con los movimientos nacionales. Entonces, lo que nosotros hemos planteado y que pedimos que sea parte de la discusión es cómo garantizamos una vida política real, activa, de organización y no necesariamente maquinarias. Presidenta, usted ha dicho, no queremos maquinarias electorales. Fantástico. Tampoco queremos maquinarias de recolección de firmas. Lo que queremos son organizaciones políticas sólidas. Y entonces, en este dictamen se trae también un conjunto de presupuestos que tienen que ver con el debate de la reforma electoral en su conjunto. Uno de ellos, la barrera. Y lo que nosotros planteamos es que la manera de abordar el tema de consolidar organizaciones regionales, por ejemplo, no es decir que tengan el 5% de firmas. Habría que discutir, por ejemplo, el número de comités que deben tener los movimientos regionales y cuál es el tipo de organización que debieran tener y proporcionalidad que debieran tener para garantizar que son organizaciones consolidadas, que son organizaciones sólidas, que van a participar en la vida política del territorio regional y no solamente maquinarias electorales, porque si no lo que tendremos nuevamente son fábricas de recolección de firma y no organizaciones políticas. Entonces, en ese punto, en lo que tiene que ver precisamente con el primer artículo que plantea que el único requisito es el del 5%, nosotros estamos en contra y creemos que el porcentaje electoral no es el porcentaje que garantiza la existencia de organizaciones políticas, señora Presidenta. Asimismo, reviso y entiendo que salvo OMPE no tenemos mayor opinión. Quisiera saber si hemos pedido una discusión, así como se invitó a los partidos nacionales, a los partidos regionales para también tener una participación de debate con ellos, para ver, movimientos regionales, qué opiniones tienen al respecto de esta propuesta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra la congresista Rosa Barta. Gracias, Presidenta. Este es un debate definitivamente interesante porque estamos nosotros en esta mañana con este dictamen determinando qué organizaciones políticas participan o no en los procesos electorales. Y definitivamente coincido con la congresista Aramayo que nos dice que hay que priorizar lo urgente o lo importante. Y es urgente determinar qué reglas de juego vamos a tener en un proceso electoral que está a puertas. Así que este debate es pertinente y es importante, para empezar. Estamos debatiendo qué organizaciones políticas deben participar. Hay un proyecto, el proyecto de ley que debatimos, que es de la congresista Marisol Espinosa, que propone la eliminación de todo lo que bajo la denominación de movimiento pueda participar en este proceso electoral y más adelante, obviamente, en la vida electoral del país. Y bajo la denominación de movimiento están las organizaciones distritales, provinciales y también los movimientos regionales. La ley, Presidenta, no cambia la realidad.
la ley regula la realidad y en la medida en la que nos encontramos en un proceso de construcción de legitimidad de los partidos políticos, que duda cabe, esa es una realidad que es innegable, creemos que no es pertinente eliminar a los movimientos regionales de la posibilidad de constituirse en organizaciones que participen. Por favor, evite el diálogo. La congresista Bartra está haciendo uso de la palabra. Puede continuar, congresista Bartra. Que participen en los procesos electorales. Hay que construir y seguir fortaleciendo a los partidos políticos. Pero esto no se puede hacer mediante una ley solamente, es un proceso, hablamos de procesos en los cuales la población pueda volver a sentirse completamente representada en sus organizaciones políticas. Y si nosotros revisamos el mapa de la última elección regional, vamos a encontrar que solo 2 partidos políticos, en Fuerza Popular ganó 3 regiones y Alianza por el Progreso ganó 2 regiones, y en todas las demás regiones han sido organizaciones locales, movimientos regionales los que han tenido la elección. Por lo tanto, ¿queremos fortalecer a los partidos políticos? Perfecto, me parece que es lo mejor, pero tiene que ser a través de organizaciones políticas que garanticen permanencia en el tiempo y acompañamiento en la gestión. Los movimientos distritales y los movimientos provinciales tienen fecha de caducidad y esta ocurre después de la elección. Por lo tanto, la legitimidad y el acompañamiento durante la gestión prácticamente desaparecen, cosa que no ocurre con los movimientos regionales que sí tienen las mismas reglas que tienen los partidos políticos. Así que en este dictamen, Presidenta, que usted ha puesto a disposición, me parece bastante adecuado que puedan salir, sí, las organizaciones políticas de alcance distrital y de alcance provincial, pero garantizar la permanencia y reglas de juego claras para los movimientos regionales. Qué duda cabe además que muchos de los que nos encontramos ahora en el Parlamento tenemos una extracción política precisamente de haber empezado nuestras carreras en los movimientos de alcance regional. Dado que los partidos políticos se encuentran, repito, una vez más, en pleno proceso de legitimización y de conseguir representatividad real. Y esto cobra mucha mayor importancia cuando a los partidos políticos, de acuerdo a las reglas que tenemos en este momento de juego, ni siquiera se les exige tener presencia en todas las regiones. Por lo tanto, ¿quién suple en aquellas... No, a los partidos políticos no se les exige tener presencia en todas las regiones, hay una cuota de participación. Entonces, son los movimientos regionales quienes garantizan la participación política en estos espacios en los cuales los partidos políticos no lo han conseguido. Repito una vez más, las leyes no cambian la realidad, sí la regulan y por lo tanto el dictamen que están presentando me parece adecuado. Gracias, Presidenta.